Buenas tardes. Bienvenidos a la quinta sesión del Seminario Permanente de Economía Agrícola y Políticas Públicas, evento que organiza el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura junto con el Colegio del Estado de Hidalgo. En esta quinta sesión nos acompaña la doctora María Cristina Renard, de la Universidad Autónoma de Chapingo, a la cual agradezco sinceramente su asistencia. Igual nos acompaña nuestros aliados, en los cuales estamos apoyándonos para elaborar el CIAR de nopal tuna y nopal fruta, el doctor François Rocher, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, sede México. Muchas gracias, doctor. Y al maestro Raúl Antonio Riveros Cañas, del mismo instituto, al cual agradezco sinceramente. Bueno, antes de comenzar, trataré de ser breve en la semblanza de la doctora, para después ella exponer su presentación. Bueno, la doctora María Cristina Renard es socióloga y antropóloga social de la Universidad de Lovaina, Bélgica, y de la UNAM. Cuenta con un doctorado en estudios rurales en la Universidad de Toulouse, Francia. Es profesora investigadora del Departamento de Sociología Rural de la Universidad Autónoma de Chapingo. Ha estudiado las dinámicas de los sistemas agroalimentarios en general y del mercado de café en particular. Está trabajando en los temas de mercados de calidad y los procesos de calificación, comercio justo, así como de productos con anclaje territorial. Ha sido presidente del Comité de Investigación 40 años de la Sociología de la Agricultura y los Alimentos, de la Asociación Internacional de Sociología y profesora invitada de la Universidad de Córdoba, España. Desde hace cerca de 30 años o más es profesora investigadora relacionada a la academia y tiene la distinción nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. El tema que nos va a exponer en este día lleva por nombre CIAL y Turismo Agroalimentario, algunas experiencias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, una cuestión solamente sobre la semblanza. Es el grupo 40 que se llama Sociología de la Agricultura y los Alimentos de la Asociación Internacional de Sociología. Y bueno, del tema que voy a hablar hoy es varias experiencias de turismo agroalimentario que se trabaja dentro del grupo de la Red CIAL México y también latinoamericana, pero básicamente México. Y el trabajo ha sido realizado, las dos experiencias de las que voy a hablar, conjuntamente con un exalumno, ahora profesor del ICAR de la Universidad del Estado de México, Humberto Tomé, que realizó su tesis incluso sobre una de estas experiencias. Bueno, sí se ve, ¿verdad? Entonces, retomando un poco cómo relacionamos CIAL y turismo, ¿no? Pueden decir, bueno, que tendría que ver cuestiones de turismo con sistemas agroalimentarios localizados. Pues los sistemas agroalimentarios localizados se desarrollan alrededor de productos con un fuerte anclaje territorial, una identidad que le da al territorio hecho de saber hacer y de calidades agronómicas y ligadas a un territorio definido, y que constituyen también estos productos un patrimonio cultural. Pues ahí todos los elementos son importantes: el aspecto patrimonio cultural, el aspecto anclaje territorial y el aspecto realmente técnico, concreto de la relación que se podría demostrar en laboratorio entre un producto y sus características. Y finalmente, por ejemplo, en México, como el tequila, ¿no? Que es un producto con fuerte anclaje territorial, sin entrar en la vicisitud
virtudes de su denominación de origen, esos productos pueden ser un factor de atracción turística. Existe, por ejemplo, ruta turística alrededor del tequila o el desarrollo de rutas alimentarias. Entonces existen varias experiencias ya en México de rutas agroalimentarias desarrolladas a partir de estos productos con fuerte identidad territorial. Y estas rutas son, por lo tanto, un mecanismo de interpretación turística de recursos agroalimentarios. Integran tanto el proceso de producción agroalimentaria, de producción, transformación y a veces hasta llegar a la distribución y el consumo, más las actividades características del turismo. Es decir, ahí tenemos lo que es, llamamos una canasta de bienes y servicios. Por ello, constituyen un fuerte incentivo para la acción colectiva. Cómo alrededor de estos productos se organiza acción colectiva para valorizarlos, y requieren de la colaboración entre todos los actores que intervienen, desde los productores a las agencias de turismo, sin olvidar las instituciones, que como veremos luego no hay realmente una correspondencia, las relaciones que deberían de haber entre todos estos actores. El primer caso que estudiamos es el caso de unas salinas prehispánicas que se ubican en Zapotitlán. Zapotitlán es un lugar que se encuentra en la Mixteca poblana, muy cerca de Tehuacán, y tiene un origen histórico. Los habitantes prehispánicos eran popolocas, ojo, nada que ver con los popolucas, y el idioma está en vía de extinción. Todavía se encuentran algunos en algunos pueblitos como los Reyes Mesontla, pero digamos que ya es muy difícil encontrar hablantes de popoluca. Zapotitlán de las Salinas se encuentra dentro de la reserva de la biosfera Tehuacán-Huicatlán. Es una extensión muy grande. 50 municipios que se encuentran sobre el estado de Puebla y de Oaxaca, y que por lo mismo de ser una reserva de la biosfera adolecen de restricciones para la explotación de los recursos. No se puede ahí ni poner actividades agrícolas, etc., además de ser una zona muy árida, ¿no? Pero representan por lo tanto un fuerte atractivo turístico. Lo importante en el caso de Zapotitlán es que tiene un régimen de bienes comunales. Son muchísimos comuneros, son 2000 comuneros, lo cual es un poco el problema de acción colectiva. Justamente ellos mismos dicen cómo poner de acuerdo a 2000 comuneros. Son dueños de los recursos, pero hay una muy pobre gestión comunal de los recursos comunes, y por lo tanto se da de hecho, como veremos, una apropiación particular de los mismos. No ha habido la capacidad de organizar una gestión de los bienes comunales de parte de las autoridades comunales, con fenómenos de caciquismo y etc. La aridez de la región no permite actividades agrícolas, y por lo tanto en la historia de Zapotitlán, en la que no voy a entrar aquí en detalle, existe un artículo que lo describe más en detalle. Ha habido una sucesión de actividades económicas que dieron vida a Zapotitlán. Inicialmente la sal prehispánica, sobre la que regresaremos posteriormente. Luego hubo todo un periodo en que este pueblo vivió del ónix, de minas de ónix, pero no lograron justamente gestionar el ónix, y fue, bueno, como es de bienes comunales de todo el mundo, y se agotaron las minas, la malbarataron, digamos, ¿no? Al lado hay un pueblo que es un ejido donde solamente hay 80 ejidatarios, y ahí regularon
la venta y la explotación del ónix, no se puede sacar más de X cantidad por día y por persona, y todavía viven del ónix, mientras que en Zapotitlán prácticamente se agotó. Y cuando se agotó el ónix, empezó la otra actividad de la migración a los Estados Unidos y básicamente a Nueva York, donde se regrupaban los migrantes de Zapotitlán. Con las dificultades de la migración, hubo un tiempo en que iban y venían, y ahora pues ya casi no pueden regresar. Los que están del otro lado están allá, y los que se quedaron ya casi no se pueden ir. Buscan, o es necesario tener otras actividades, y una de estas es posiblemente el turismo alrededor de las actividades de la sal y otras que hay ahí en Zapotitlán, y el regreso a la sal. Y lo interesante, como veremos, de parte de retornados, inmigrantes que trajeron su saber hacer y su economía y están invirtiendo de nuevo en las salinas. Ahora, la sal es efectivamente una sal prehispánica, aunque la técnica de explotación cambió del tiempo del prehispánico. No eran con método de evaporación como es ahora, sino por cocción, y desde la colonia es cuando se empezó con el método de evaporación, pero de toda forma entonces tiene como 500 años el trabajo de la sal, lo cual en sí ya representa un patrimonio y un atractivo turístico. Se tributaba desde la colonia a los aztecas, y con la colonia es cuando aparecen las salinas como se conocen actualmente. Tiene varios usos. Bueno, es una sal diferente de la sal que conocemos, con la que comemos todos los días, que es una sal más un contenido fuerte de sodio. En ese caso son carbonatos. Cuando se cose algo con esta sal, los alimentos efectivos, por ejemplo las verduras, se quedan muy verdes, no pierden tanto su color, pero también tienen usos terapéuticos, rituales, de intercambio. Incluso todavía ahora lo usan como trueque. Cuando van a venderlo en el mercado de Tehuacán, a veces lo intercambian por otros bienes. En la colonia también tuvo un uso industrial para extraer la extracción de metales y para ganado. En Tehuacán hay una tradición que es la matanza de chivos, que todavía existe, que remonta a la colonia. Actualmente está muy criticada por la manera como matan miles de chivos en un día, pero los chivos, antes de ser sacrificados, les dejaban durante unos 10 días, 2 semanas, sin alimentos más que la sal de Zapotitlán, porque les da un sabor peculiar a la carne. Y la manera de producir no ha cambiado en siglos, y requiere de un trabajo intensivo en los meses de Cuaresma, aunque también actualmente con el cambio climático hay problemas. O sea, dependen de que haya sequía para poder cosechar la sal, y cuando se viene, como cada vez más sucede, lluvias fuera de temporada, puede echar a perder el trabajo del salinero. Entonces, bueno, si ven en las fotos, hay también ahí una cuestión paisajística. Es muy interesante ver esos paisajes de salinas y de esas piletas, ¿no?, que están en las montañas, y también es un atractivo turístico, además del patrimonio cultural. La mitad de las salinas que existieron alguna vez han sido abandonadas. Es bastante costoso rehabilitar un par de salinas. Bueno, las salinas siempre se trabajan y se venden por pares. Hay una que llaman la calentadora y la otra, la cosechadora, donde se trasvasa el agua de la una a la otra para dejar que se evapore y después cosechar la sal. Entonces siempre funcionan por pares. Y un par de salinas, bueno,
y antes se hacía el fondo con cal, pero hacer esa cal costaba mucho porque se tenía que coser con madera y entonces está prohibido por el uso excesivo de madera. Ahora se tapizan, digamos, con cemento, pero no dura tanto. Una salina hecha con cal podía durar 100 años, dicen, y las de cemento solo 10 años. O sea que hay que estarlas rehabilitando, y rehabilitar un par de salinas cuesta de 2.000 a 3.000 pesos. Poca gente allá tiene, o sea, la gente no tiene solo dos cuando tienen salinas, tienen más, y a veces es un problema, representa un problema para ellos la rehabilitación. También otro factor importante es la concentración de la propiedad de las salinas. Me van a decir, ¿cómo propiedad si son bienes comunales? Pues justamente eso es lo interesante. Todos los terrenos de Zapotitlán pertenecían a una familia de caciques que las habían recibido de Moctezuma, y en 1850 el último de esa familia ya no le interesó tener las tierras con las salinas incluidas dentro de las tierras, y las vendió al pueblo de Zapotitlán, que tuvo los recursos para comprarlo. La asociación que se conformó en ese tiempo para comprar las salinas eran gente que las compró con dinero, y pues hubo después la revolución, ese medio vació el pueblo, y los que tienen actualmente las salinas, uno puede remontar hasta esta asociación que la compró. O sea, no digo que son las mismas personas, a veces sí son las mismas familias, pero unos vendieron, pero digamos que por eso es propiedad privada dentro de bienes comunales, porque remonta a antes de la prorrogación de bienes comunales, y la gente de la comunidad respeta esa propiedad privada. Nunca nadie pone en cuestión de que las salinas pertenezcan a estas personas, pero eso es una gran contradicción con el régimen de bienes comunales. Entonces son como 70 familias que poseen salinas cuando hay 2.000 comuneros. Y para abastecer de agua hay unos pozos, que obviamente es agua salina, agua salitrosa, y que provienen de un río que se llama el Salado, y los pozos que forman para abastecer a las salinas se comparten entre los dueños de las salinas. Ahí hay unos mecanismos que no están escritos en ningún lado, pero que todo el mundo respeta, que en tiempo de empezar a trabajar las salinas, bueno, primero llena sus salineras el que tiene más, y los demás, y todo el mundo termina teniendo acceso al agua de los pozos. Se vende el producto en los alrededores a intermediarios y en el mercado de Tehuacán, pero está muy mal valorado. Se vende en 3 pesos, se vende por litro, tienen sus medidas, maquila, litros, etc. Y 5 o 6 pesos al menudeo. Si uno va a visitar las salinas, ahí logran vender hasta en 10 pesos el litro, que da una bolsita así, ¿no? Entonces está muy mal retribuido, a pesar del trabajo que representa estar pasando el agua de una salina, de un par a la otra, con el calor y etcétera, y la gente dice que los jóvenes ya no lo quieren hacer. Y lo que está apareciendo desde hace algunos años es una nueva forma de trabajar la sal, que es una sal, hacer una sal, no darle todo el trabajo, no sacarle las impurezas, y entonces se queda una sal más sucia, digamos, que venden para alimentos, lo mezclan con vitaminas y etcétera, y hacen unos bloques para ganado. Es un señor de las familias caciquiles que inició esto, hasta cambió la forma de trabajar, ya no trabajan con la forma tradicional de 2 pares, sino tiene unas salinas arriba, otras más abajo, y el problema es que es mucho más intensivo, y este señor construyó una pared que aísla el pozo, y por lo tanto está rompiendo con la cohesión y la manera de trabajar, donde la gente compartía un pozo entre
de varios salineros, él aisló su pozo y no deja que nadie más saque agua de ahí, porque necesita muchísimo más agua para abastecer sus salinas, que son más grandes, más profundas, más intensivas. Sus familiares, porque ella la trabaja por su familia con esa sal mineralizada para ganado, justifican porque con eso sí se puede vivir, con las otras no, pero los demás del pueblo dicen, bueno, si todo el mundo tuviera que hacer como él, no alcanza el agua. Entonces ahí hay una nueva forma, más rentable, pero que no pudiera beneficiar a todo el mundo. Y entonces por eso está muy criticado. De por sí que esa familia está bastante mal vista porque fue de los que acabaron el Onix. Bueno, entonces, ¿cuál fue el proyecto turístico alrededor de la sal? Ya existía, como digo, es la reserva de la biosfera, y ya existe ahí un jardín botánico que se llama Elia Bravospolis, de cactáceas, obviamente por la región, y que es un lugar que ya atrae mucho turismo y bastante turismo científico. Siempre que va uno ahí se encuentra autobuses de la UNAM, de la UAM, con estudiantes que vienen a visitar el jardín botánico de las cactáceas, que está muy bonito. Y se ha construido ya, y eso sí pertenece a bienes comunales. Entonces se ha construido ahí unas cabañas para el alojamiento de los que vienen a visitar el jardín botánico. Pero a raíz de la migración a Estados Unidos se ha quedado el pueblo sin hombres. Entonces hay muchas mujeres que viven ahí, que no tienen otro recurso económico que esperar las remesas de los maridos, y por lo tanto hay una organización, la RENAMUR, una organización de mujeres rurales a nivel nacional, que desarrolló un proyecto turístico obteniendo financiamiento tanto de SAGARPA como de la CDI, la Comisión de Desarrollo Indígena, y contrató una consultoría que se llama Tierra y Turismo para la elaboración del proyecto, con financiamiento de SAGARPA. La persona que hizo su tesis trabajó para Tierra y Turismo. Y empezaron a juntar a gente. La idea era un proyecto básicamente para mujeres, pero digamos se sumaron hombres y capacitaron grupos alrededor de la importancia del turismo, y fue idea de la consultoría poner la sal, ¿no? O sea, estudiaron, vieron qué pasaba en el lugar, pues la sal, qué interesante, es prehispánico, es bonito, etcétera, lo vamos a poner como centro del proyecto turístico. Aunque en la región hay otros atractivos, el jardín botánico, empezando por ahí, pero también en un pueblo cercano, San Miguel Raya, unos fósiles, ¿no?, que llaman tutelas, que son como caracolitos, están en el suelo, uno va, camina y los ve, no se pueden ni tocar, etc. Digamos que es otro. Y también ahí hay que caminar más para llegar, unos prismos basálticos y lo que llaman la capilla enterrada, que es una capilla con pinturas murales, pero muy vandalizadas. Alguien vino a robar todas las caras de los santos de la capilla. Bueno, digamos que había otros elementos. Entonces, empezaron a buscar financiamiento para ese proyecto, y la idea es que beneficiara a las mujeres. Por ejemplo, en el Jardín Botánico crearon un spa donde capacitaron a las mujeres para dar masajes y además formar jabones y productos, mascarillas y productos, ¿cómo se llama?, para los masajes a base de la sal. Y también productos gastronómicos, mezclar la sal con hierbas, etc. Entonces, también se abrieron hostalitos, hoteles, y también se obtuvo recurso para un vehículo que es el que tenía que pasear a los turistas. Intentaron tener una denominación de origen de esta sal, pero hubo un problema con la recolección de la muestra porque se encontró cianuro
en la muestra. Ahora, siglos de usar esta sal tanto para chivos como para humanos, nunca nadie se murió, ¿no? Pues ahí hubo un problema serio. Ahora, de lo que adoleció el proyecto, porque vinieron y vieron, pues ahí esto ya está muy bonito, capacitamos a la gente, pero no se les ocurrió hacer un estudio de las dinámicas de la comunidad. Por ejemplo, no tomaron en cuenta que eran bienes comunales, que había problemas alrededor del Onix, que había divisiones, etc., ¿no? Y finalmente los beneficios se concentraron en unos cuantos. O sea, por ejemplo, lo que se critica que la mujer encargada del grupo de mujeres de Renamur bajaba recursos a nombre de muchas y luego no los repartía, se lo quedaba ella. Ella vendió el vehículo que tenían que pasear los turistas y las bicicletas nunca se utilizaron, que tenían que para turistas, que además yo no sé cómo hubieran ido en bicicletas hasta las Salinas, porque francamente nosotros íbamos con camión. Pero sobre todo fue una ruta de la sal sin salineros. Los salineros no les interesó porque además tener turistas en las salinas vienen acá, caminan, ensucian, nos hacen perder tiempo, no les interesó. Al contrario, no querían ver turistas ahí y si uno va a veces incluso salen y se molestan, ¿no? Entonces no sacan provecho de las visitas, al contrario, estos dañan las salinas, por lo tanto dejaron de participar. Y finalmente lo que ha quedado como polo turístico en la región es el botánico. El botánico, que es donde se concentra las visitas al lugar. El spa, la segunda vez que fuimos, pues nos vamos a dar un masaje, ¿no? Ya de pasada. No, pues el spa estaba cerrado porque el nuevo presidente de bienes comunales no le dio interés, se peleó con las mujeres y cerró el spa, que estaban en terrenos de bienes comunales. Y actualmente, bueno, la última vez que fuimos se retomaba, no sé en qué quedó. Ahora, lo interesante es que ese proyecto, por tanto, que no funcionó como se había planeado, pero sí no se fue del todo perdido y fue aprovechado por los migrantes retornados. Primero, a través de sus mujeres, ¿no? Por ejemplo, hay uno que tiene un hotel que ha mejorado muchísimo el hotelito. El hotel empezó con financiamiento de Renamur a la esposa, pero después también él invirtió los ahorros que tenía de la migración en este hotel. El restaurante lo mismo, hay un restaurante que ya casi es un restaurante gourmet porque está utilizando todos los recursos de esta zona como cucharas, o sea, unos gusanos especiales que hay ahí o unas flores de cactáceas que ya me olvido hasta el nombre, en fin, hace platillos no comunes, ¿no? Bastante bien elaborados, porque fue un migrante que trabajó en un restaurante en Nueva York. Entonces trajo ese conocimiento, ese capital cultural, junto con su capital económico, y abrió este restaurante y le está yendo muy bien. Ahora lo están incluso pasando enfrente del botánico. Y los guías turísticos que se concentran en el jardín botánico y lo llevan a uno a las diferentes cuestiones, o sea, a las frutelas, a la capilla, y etcétera, son también retornados. Entonces, entre ellos mismos se van pasando los turistas, los tips, los contactos, etcétera, y ellos han aprovechado finalmente y crean también empleos, ¿no? Este proyecto turístico. Por lo tanto, se sembró ahí una semilla que, además, la élite tradicional está se sacó riqueza del Onix. El Onix, por cierto, fue una de las causas de destrucción de salinas, porque la mina estaba abajo de las salinas, entonces se destruía las salinas para acceder a la piedra. Están ahora creando agencias de turismo, es decir, para atraer más gente. Bueno, la segunda experiencia es más cerca de la Ciudad de México, es en la delegación de Milpa Alta. Ahí está un mapa, está situada al sur del Distrito Federal. Es una delegación básicamente agrícola, es de las áreas verdes
de la Ciudad de México, y de ahí el interés de las autoridades de la Ciudad de México de preservar esas áreas verdes y dar también un atractivo a esta zona para guardar intentar impedir que se siga urbanizando y que avance la mancha urbana. Entonces, ¿cuáles son justamente los objetivos de esas políticas del gobierno de la ciudad? Fue preservar las áreas rurales por sus servicios ambientales y culturales y la conservación del patrimonio agrícola y alimentario. También elevar la calidad de vida de los habitantes mediante una multifuncionalidad del territorio y pluriactividad de los habitantes, y una de esas actividades sería el turismo. Se operó el proyecto de ruta turística desde la SEDEREC, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la Ciudad de México, con énfasis en su carácter de estrategia de desarrollo rural. Y planearon 4 rutas. Una ruta verde de la Jusco, la ruta del nopal de Milpalta, se llama Ruta del Nopal, Sabores y Colores, Ruta de las Flores en Xochimilco y Ruta de la Vida y Muerte alrededor de las ceremonias del Día de Muertos en Jalapa. Una de esas 4, la Ruta del Nopal, fue el proyecto que se elaboró, se hizo alrededor de ese cultivo, que por cierto tiene mucho tiempo ahí en Milpalta, pero ahora sufre la competencia de Tlalnepantla, Morelos, donde tenemos colegas que están trabajando también, y que es un cultivo de alimento tradicional, y buscando también otros elementos. O sea, finalmente fue la misma consultoría que hizo el proyecto, que la de la Ruta de la Sal, buscaron otros elementos, y por ejemplo el pueblo de San Pedro Actopan es muy conocido por la elaboración de un mole, que incluso en el mes de octubre cada año se da la feria del mole en ese pueblo, pero todo el año hay restaurantes y fábricas de mole en San Pedro que venden en los tianguis y en los mercados sobre ruedas de la Ciudad de México. Entonces, como digo, SEDEREC contrató la misma consultoría, Tierra y Turismo, y por eso un exalumno mío tenía también la información de todo ese, porque estuvo participando, y escogieron, así como allá habían escogido la sal, aquí escogieron el nopal como eje temático, ¿no? Porque es un producto muy representativo en el territorio, tiene un fuerte potencial para generar nuevos empleos, está bien aceptado en el mercado. También en los tianguis y mercados sobre ruedas de la Ciudad de México se vende el nopal de Milpalta, y además actualmente, con toda la moda, digamos, de consumo y de alimentos saludables, el nopal es un producto cuyo consumo ha aumentado, ¿no? Tiene profundidad histórica y un valor identitario fuerte. El territorio también buscaron elementos históricos, culturales, hay artesanías, fiestas religiosas, temazcales, por ejemplo los globos de cantera, fiestas en todos los pueblos ahí de Milpalta, y gastronomía muy típica como el mole y otros platillos hechos con mole y nopales. Y finalmente hay una población cercana a la Ciudad de México, por lo tanto sensibilizada a que vengan gente de la ciudad a consumir los productos, y por la feria del mole, y etc. Lo que no hay es justamente una participación de los nopaleros en este mismo, y entonces caemos un poco en lo mismo que en el caso de la Ruta de la Sal. El proyecto, lo mismo, hicieron grupos, talleres, formaron grupos
con un grupo de productores de nopal, otro de mole, de temazcales, de medicina tradicional, el alojamiento, hoteles, hostales, la gastronomía ancestral, patrimonio cultural, fiestas, ferias y eventos, cuidado ambiental, artesanos, transporte y promotores turísticos. Y formaron una figura asociativa, el protocolo de calidad y guía de comercialización. Ahora, de nuevo, lo mismo, tanto en la Ruta de la Sal como en este caso, hay dinero de las instituciones para la fase operativa de crear el proyecto. Pero una vez que está creado, ya no hay financiamiento institucional para darle seguimiento, con la idea de que ya genere recursos y que la gente ya viva o ya alrededor de las actividades y que ya no haya financiamiento institucional. Entonces aquí hubo un abandono finalmente de la institución de la CEDEREC a la fase operativa. Además hubieron pugnas entre el gobierno de la ciudad por la capitalización política del proyecto y los integrantes de la delegación política que no lo apoyaron. Y entonces, así como en Zapotitlán fueron retornados migrantes que se apropiaron del proyecto, en este caso fueron jóvenes empresarios, dueños de restaurantes de mole, o sea que ya tenían un capital ahí instalado, y de comida típica, que se agruparon en una asociación llamada Milpa Alta Turística y retomaron por su cuenta los planteamientos del proyecto, así como algunos de los grupos de actores locales formados. O sea, la consultoría formó grupos de actores y ante el abandono de la institución, a la hora que los empresarios retoman la idea del proyecto turístico, de las rutas, etcétera, etcétera, hacen contacto con los actores y los integran a su proyecto, ¿no? Fue muy curioso porque cuando fui a preguntar, bueno, ¿qué pasa con la ruta del nopal? Y nadie sabía, y me mandaron justamente a un restaurante, y ahí un joven dueño del restaurante me abrió su computadora y me enseñó todo su proyecto, y comentándolo después con la gente, con el exalumno que había trabajado en tierra, en la consultoría, Tierra y Libertad, ¿no? Dice, pero si este fulanito estuvo capacitado con nosotros, asistió a todas las reuniones, y etcétera, etcétera, y entonces él retomó, digamos, junto con otros jóvenes empresarios, hicieron esa asociación y todo lo que habían aprendido lo tomaron, digamos, con otro nombre y a su cuenta, ¿no? Entonces, ahí vemos la importancia del capital social, labrado históricamente, del capital cultural adquirido mediante los estudios, ¿no? Asumen el proyecto cuando se desvanece la presencia institucional. Entonces, lo que iba a ser la ruta del nopal ahora se llama la ruta del oro verde, con 3 rutas y varios paquetes. Y ahí sí tuvieron el apoyo de la delegación para el transporte. La asociación Milpa Alta Turística trabaja con un operador turístico llamado Mexinca para la promoción a los clientes, mientras que los nopaleros totalmente desdibujados debido a su poca organización, en contraste con esos empresarios restauranteros que gozan de una organización gremial fuerte, de relaciones políticas a varios niveles y de un capital educativo y cultural sólido que les permitieron hegemonizar el proyecto y dinamizarlo por su cuenta. Últimamente ya no está el último, pero surgió otra ruta más que estaban creando, era la ruta del maíz, que otra mujer empresaria estaba creando también ahí en Milpa Alta. Lo último es que parecía que la CEDEREC quería retomar su proyecto turístico de la ruta del nopal, que había dejado medio abandonado, y entonces ahí no sé qué va a pasar con tantas rutas turísticas alrededor, finalmente sin nopaleros, ¿no? Bueno, conclusiones de los dos casos.
En ambos ejemplos tenemos productos ligados históricamente a un territorio determinado. Es muy importante. Se intentaron utilizar para formar rutas turísticas. En ambos casos, las rutas alimentarias fueron capitalizadas por actores que no iban a ser los beneficiarios principales en el proyecto: los migrantes retornados en Zapotitlán y la élite de restaurantes de mole en Milpalta. Los productores de los alimentos que iban a ser el centro de la ruta quedaron al margen, por decisión propia, como los salineros, o por la cooptación del proyecto por la élite tradicional. Estos ejemplos muestran el peso determinante del capital social. Bueno, son conceptos del sociólogo francés Bourdieu, el capital social y cultural que detentan los actores en su apropiación de los proyectos. El capital social labrado históricamente, el capital de relaciones sociales que se haga y que se puede heredar, ¿no? Esos jóvenes restauranteros ya son hijos de... y el capital cultural adquirido mediante los estudios. En el caso de la élite de Milpalta, el capital social de las redes de apoyo e intercambio y el capital cultural adquirido por la migración a los Estados Unidos de los migrantes retornados, porque es importante decirlo, pero ellos han aplicado cosas que aprendieron del otro lado, ¿no? En fin, los casos estudiados muestran fehacientemente que los proyectos impulsados desde arriba, sea por organizaciones no gubernamentales como la RENAMUR, sea por instituciones gubernamentales como la CDR, y que no toman en cuenta la estructura y la dinámica social de las comunidades, terminarán detonando efectos y beneficios muy distintos a los planeados. Olvidé la última de fin. Le agradezco mucho, doctora Ana, de su exposición. Sin duda pone estos dos casos de la sal y del nopal ponen en entredicho el papel de los comuneros ejidatarios como una nueva clase de migrantes y de empresarios que tienen mayor capital y mayor redes que los antes mencionados. Bueno, para continuar y abrir el debate al público, quisiera presentar a la doctora Miriam Ica, directora académica del Colegio del Estado de Hidalgo, a la cual le pido que diga unas palabras para después comentar la exposición. Pues muchísimas gracias y disculpen por mi llegada tan intempestiva. Gracias a Ica, gracias a Antonio, gracias a Monsieur Boucher y sobre todo gracias a quien nos viene a dar la conferencia, a María Cristina Renaud. Muchas gracias. En principio, la doctora Rocío quería estar aquí con ustedes, ella era la que estaría en este momento. Sin embargo, por su agenda, bueno, hicimos una estrategia y logré llegar. Siempre es rico siempre son ricos estos temas para mí son muy interesantes porque son sociales. Pero cuando la doctora María Cristina empieza, bueno, en la parte que ya retomé yo, que empecé a escuchar, empieza a tocar puntos de la desarticulación natural entre la comunidad y aquellos que intentan hacer empresas. Bueno, creo que es algo que en nuestro estado nos sucede normalmente, y ya ese polo de detalle, ya cada día tenemos más fortalecida esa línea de investigación con un investigador que tenemos aquí específicamente, pero va más allá de tener un solo investigador con esa línea de, valga la redundancia, de investigación, sino que no nos pase a nosotros la desarticulación de deslindar las investigaciones que hacen las cadenas productivas, sociales, digamos, con el turismo que se puede realizar, porque finalmente
es, si no me acuerdo mal, es el segundo o el tercer ingreso per cápita en el país, después de la automotriz y la minería. Entonces, creo que este tipo de reflexiones pues nos simbra un poco, porque nosotros, sin que ustedes hayan tocado el estado de Hidalgo para estudiarlo, bueno, pues estamos en la misma condición y pues no sé qué tanto podremos colaborar con ello. Es como yo daría algunas palabras en el sentir de lo que acabo de escuchar, en el sentir de recibir a Ica. En particular yo les voy a transmitir las palabras de la doctora Rocío. Ella originalmente quería hacer una especie de, no de stand-by, sino de cargar el proceso de este seminario por las condiciones que tenemos afuera. Ahorita ya son condiciones un poco menos drásticas, sin embargo, la tenacidad y el no perder la brújula de Iván, del doctor Iván, pues se ha continuado, pero no vayamos lejos. Terminando el evento, el colegio va a cerrar sus puertas hoy, porque parece que van a hacer unas instalaciones de alta tensión, y no hay problema mientras no llueva, pero si llueve empezamos a correr riesgos, y entonces esas son las condiciones. Entonces, esas son las palabras textuales de la doctora Rocío Ruiz, que a ella le apenaba muchísimo no atender a la doctora. Ya no pregunté si se conocían o ella trabajó, porque trabaja todos los temas que se van a hacer en seminario. Y entonces me dijo, pues yo me hubiera gustado atender a la doctora. Pero bueno, ya tendremos la oportunidad. El doctor Iván es muy ingenioso como para poder escuchar a ellas y que pueda platicar sobre temas de antropología, que es otra de las líneas que el colegio quiere empezar a desarrollar, una antropología social que nos hace falta pues a todos. Sean bienvenidos, mil gracias por acercarme aquí en la mesa, aunque llegué tarde, y gracias a ustedes, jóvenes. A los chicos de propedéutico estaban invitados porque es algo muy interesante para ellos, pero a ver las condiciones afuera ya no los detuve. Entonces, por esas condiciones, sean bienvenidos, muchísimas gracias, y continuamos con el debate que se va a poner muy bien. Muchísimas gracias, doctor. No sé si quisiera compartir alguna reflexión. Bueno, primero agradecer al colegio por recibirnos hoy en este seminario. Agradecer a Marie-Christine Roland por su presentación. Yo creo que es un tema muy interesante y que va, digamos, que llega en un momento muy preciso, muy interesante, cuando todos ustedes saben que nosotros en este momento se está trabajando aquí sobre nopal y tuna. Y entonces relacionar el tema turismo es algo que yo creo que es muy valioso. Y justamente nosotros que, bueno, de hace 20, 30 años estamos trabajando en América Latina sobre el tema de la agroindustria rural, tratando de ayudar a las familias campesinas a valorizar su producción. Y digamos que en la primera etapa se ha trabajado mucho sobre el tema de la transformación de los productos, el tema de los procesos, el tema de las pequeñas empresas. Después hemos trabajado sobre sistema agroalimentario localizado, es decir, concentraciones de estas pequeñas empresas rurales. Pero después hemos visto que teníamos que ir un poco más adelante y trabajar a nivel de territorios y de ver en qué forma, utilizando, digamos, las capacidades locales, tratando de ayudar al empoderamiento de los actores, justamente utilizando los guías rurales, las concentraciones. Hemos tratado de hacer pasos más adelante y digamos de dinamizar la economía de estos territorios rurales. Y es donde aparecieron otros elementos
que teníamos que articular. Entonces había algunos elementos como todo lo que es lo que llamamos la calificación de productos, la denominación de origen, diferentes sellos de calidad, el comercio justo, digamos, las empresas responsables. Bueno, hubo toda una serie de cosas así. También vimos que a nivel de comercialización había que hacer enormes esfuerzos en los territorios, vamos a decir, más pobres, más marginados, y entonces empezamos todo el tema de los circuitos cortos de comercialización, y así varios temas, pero uno que ha tomado fuerza en los últimos años es el del turismo y lo de las rutas, por ejemplo, rutas del queso, rutas del vino, rutas de la tequila, rutas gastronómicas, etc. Y vimos que podíamos conectar muy bien las agroindustrias rurales, los sistemas agroalimentarios localizados y, digamos, el turismo mediante estas rutas. Y yo creo que es lo que escuchamos de María Cristina hoy, es muy interesante pensando a lo que está pasando en este estado, en lo que está pasando, bueno, con tres productos con los cuales estamos, digamos, colaborando, el maguey, el nopal y la tuna. Y yo creo que eso nos abre nuevos horizontes. Y para terminar, y no alargarme mucho, hay también un tema en el cual en este momento estamos trabajando nosotros con la Sectur y el Banco Interamericano, que es de ver cómo la gastronomía mexicana, que ahora está reconocido a nivel mundial gracias a la UNESCO, pero cómo esta gastronomía tiene impacto local, tiene impacto sobre el desarrollo local, tiene impacto sobre los pequeños productores. Entonces nos pidieron hacer un estudio de tres territorios de México. Uno es Valle de Guadalupe, en Baja California, que es la zona donde hay la mayor parte de los viñedos mexicanos. Estamos trabajando también en San Cristóbal de las Casas y también en Playa del Carmen. Lo que estamos viendo, estamos terminando en este momento las encuestas en estos tres territorios, pero lo que estamos viendo y que nos preocupa mucho es que justamente no hay mucha articulación entre pequeños productores y justamente la gastronomía. Y yo creo que en los dos casos que nos ha presentado María Cristina, vemos que hay ciertas dificultades entre, digamos, la construcción de una ruta turística y los actores locales. Y vemos que en los dos casos hay dificultades, y que en el caso del nopal hay dificultades con los mismos productores para que ellos mismos sean como los actores que se empoderan de esta ruta y que aprovechen. Y yo creo que esos son los grandes retos que tenemos. Tenemos que ver aquí en Hidalgo qué se puede hacer, porque realmente, como decía, hay los recursos específicos en los territorios donde se produce maguey, nopal, tuna, pero el problema es que vamos a tener la capacidad que haya realmente una dinámica para crear estas rutas y que sean realmente rutas de las cuales se empoderan los actores y, claro, que sirva para el desarrollo local. Y es donde, bueno, podríamos discutir, de toda forma, plantear proyectos en el futuro. Gracias.
Muchas gracias. Maestro Rivera, no sé si quiere comentar algo. Bueno, brevemente, porque pues ya digamos que François fue bastante claro sobre algunos puntos interesantes en los dos ejercicios de ejemplo que nos dio la doctora Renat. Y solamente me gustaría pues un poco añadir sobre, o resaltar más bien, sobre la importancia de la articulación de los actores. Y aquí vemos algunos de los actores que hemos estado trabajando con el proyecto de la activación del CIAL Nopal-Ituna. Y es importante que ustedes como actores, como productores, gente de la academia, también un poco institucional, pues digamos, nos ayuden a entender un poco cómo podríamos encontrar esos espacios de articulación entre todos para que podamos, digamos, superar y aprender de esas experiencias que algunas veces no son digamos, como bueno, que son una ventana de oportunidad, ¿no? Que nos permite, digamos, entender un poco cómo se muestra, digamos, esos espacios de articulación que podrían existir. Entonces, sí, ver que sea, digamos, una ventana de oportunidad de esas experiencias y que trayéndolas acá, de parte de los especialistas, pues podamos conocer un poco más de eso que está afuera, que nos puede permear un poco positivamente. Entonces, resaltaría un poco solo ese punto. El resto ya François fue muy claro con el tema del empoderamiento de los actores y cómo esas experiencias también, digamos, pueden, digamos, como ayudarnos a coordinarnos un poco mejor en las actividades que estamos haciendo para los proyectos que estamos trabajando, principalmente con el Nopal, y ahora pues con el tema del maguey, que también hace parte un poco de las intenciones del Estado para poder reactivar. Entonces yo ya dejaré abierta un poco la palabra a ustedes para que nos ayuden, digamos, como con preguntas, que tengan algunas dudas y que podamos, digamos, entrar un poco en la discusión. Gracias. Sí, adelante. Bien, yo considero que efectivamente tenemos un capital cultural muy importante y veo que hay una desarticulación, porque no hay una mirada de tipo social, que el mismo sistema educativo esté trabajando al interior. Porque hay mucha claridad en lo que expone Marie-Christine cuando da estos dos ejemplos. Primero, unas personas que por necesidades van a Nueva York a resolver de alguna manera su problemática económica y que asimilan unas cuestiones culturales a través de experiencias allá, que de alguna manera les hacen tener otra mirada, ¿no?, para ir resolviendo su problemática económica, y que entonces regresan acá y aplican con esa nueva mirada, pero digamos que es una mirada que tiene que ver más con el capitalismo y con el consumismo. Y dentro de las instituciones educativas, desde el preescolar hasta la universidad, a los jóvenes no vamos trabajando junto con ellos una mirada de tipo social, sino que vamos sobre este mismo sistema de trabajar con ellos una cuestión de competencia para ir resolviendo cuestiones económicas a futuro, muy desarticulado de las cuestiones de tipo social, de tal manera que esos son los productos que vamos contemplando y vamos palpando. Si dentro de las escuelas trabajáramos la alteridad de los niños, de los jóvenes, y que esa alteridad se fuera a una dinámica de la comunidad, donde ellos identificaran sus realidades, las realidades con las que están creciendo, y lo que en un momento dado pueden ellos activar desde lo que van conociendo, cómo pueden transformar esa realidad a su favor. Yo creo que no sería tan difícil que llegara un momento en que se pudiera vincular
estas situaciones donde ellos van con una nueva mirada porque tienen mucha información, porque se les hace de un cierto contexto de conocimientos que los productores muchas veces no tienen o que nunca tienen, y que cuando ya tengan que incidir en esos cambios de la realidad lo puedan hacer de manera articulada con los que están produciendo, ¿no? Con los que tienen allí un patrimonio cultural. Y entonces yo lo veo desde ese ángulo, que tenemos mucho trabajo que hacer por parte de la academia, porque estos dos ejemplos pues son solamente dos ejemplos que nos dan una muestra del botón de cómo está nuestra situación a nivel nacional. Es decir, si lo miramos de manera global, así vamos a ver que están funcionando en todos lados, en todos los pueblos. No hay una real articulación, y creo que tiene que ver con ese egoísmo, con esa ceguera que tenemos de no mirar al otro. Y si seguimos con esa ceguera y si insistimos en las escuelas de que lo importante es uno y después uno y al final uno, nunca va a haber una articulación como tal. Gracias. Una pregunta. Les pediría que antes nos pusieran de qué institución viene, por favor. Si gusta, doctor. Doctor Mario Velázquez, aquí del Colegio de Valle. Mucho gusto. Yo efectivamente, como comentaba la doctora, estoy trabajando aquí en turismo, en el turismo. Por favor. Yo he trabajado en temas de turismo, básicamente políticas públicas y sobre todo un programa que se llama Pueblos Mágicos nacional. Me llamaba la atención por verla porque, curiosamente, varios de los que hemos trabajado Pueblos Mágicos llegamos a una conclusión que me parece directamente contraria de usted. Cuando no está el Estado, las cosas funcionan mejor, porque el problema a lo que le quería preguntar es que el problema de políticas como Pueblos Mágicos lo que está generando, aunque la idea era, digamos, celebrar y conservar la diversidad de los pueblos mexicanos, lo que está haciendo es homogeneizarlos. Entonces, en lugar de que, digamos, sea diferente Tepoztlán a Álamos o un pueblo en Quintana Roo, lo que está haciendo es que está igualando desde los colores hasta el tipo de comida y las artesanías que se venden en todos, ¿no? Desde la experiencia de las que tuvo ustedes, ¿no está pasando un poco esto en estos proyectos rurales y se están en esta búsqueda de generar, porque una de las características del turismo es esa, que los turistas necesitan o quieren o piden cierto tipo de comodidades o de comida igual en todos lados, y en esa búsqueda de darles, por ejemplo, el del hotel que usted decía, el de los restaurantes que usted decía, no está generándose eso, una homogenización y entonces pérdida de lo que hacía estos lugares particulares, porque esa es una de las trampas, me parece a mí, del turismo. Gracias. Jesús Zárate, del Consejo de Ancianos de mi colonia. En las conclusiones del trabajo se mencionaba la importancia de la planeación de abajo hacia arriba versus la de arriba hacia abajo, y era una recomendación, ¿no? Principalmente porque la planeación de abajo hacia arriba facilita la apropiación de los proyectos, o como se mencionaba aquí, permite que los actores conozcan su realidad y si así lo deciden, pues cambiarla. Entonces creo que eso es muy importante en los casos que nos mencionaron, que para mí, más que casos de turismo rural, son casos de emprendedurismo, sin excepto la palabra, ¿no? Porque a final de cuentas los que han ganado ahí, los que después han sido beneficiados, pues son gente que se dedicó como empresarios, ¿no? En el primer caso de las salinas de Zapotlán, pues se hace a un lado las condiciones
de comunidad, ¿no? De manejo de recursos de uso común. Ahí hay una contradicción entre recursos de uso común, propiedad de la comunidad, contra el reconocimiento que tiene esa propiedad particular desde muchos años, ¿no? Ahí, y entonces, al final de cuentas, el proyecto lo que sucedió fue que no fue debidamente apropiado, aunque en la exposición se menciona que hubo talleres participativos y que trabajaron ahí. Entonces, con todo esto, le preguntaría a la doctora Renata, ¿qué recomendaría para que en estos proyectos que vienen siendo parte del contexto de los sociales, por ejemplo, al final de cuentas no resulte que no haya agroindustria de base rural, porque pues no son los dueños o los productores los que agregan y se quedan con el valor, sino otros más, o en este caso empresarios que se apropian de esas características de identidad, ¿sí? que tiene el turismo rural, pero para un beneficio personal. Entonces las rutas quedan como nominales a una serie de empresarios un poco articulados, pero los actores sociales están disociados de ese proceso. Esa sería mi pregunta. Muy bien. Carlos. Sí. Aquí. Yo quisiera puntualizar algo, doctora y doctor Moshe. Yo soy consultor ambientalista y promotor social, como hay tantos, como dice aquí mi querido amigo, que hace tiempo que no nos vemos, con Zárate, mi querido Zárate, en el sector primario. Creo que participamos juntos hace algunos años. Nos tocó realizarlo aquí en el Estado. Y yo quisiera nada más puntualizar dos puntos. El de Zapotitlán Salinas fue una buena experiencia para conocer un modus operandi de las salinas de Zapotitlán, los límites de Puebla y Oaxaca. Y esa concatenación que tienen entre los empresarios, que casi siempre, como ustedes lo mencionan, son los acaparadores del producto o de alguna actividad productiva que es conexa con lo que allí están explotando. Es decir, por ejemplo, los cabritos los recolecta vía desde la Mixteca oaxaqueña hasta Tehuacán una familia de españoles, que ya se volvió una tradición, y los miles de cabritos que alimentan con las aves Zapotitlán Salinas, pues es el principal negocio de esta familia, porque son muchos miles. Es decir, y en torno a esto pues viene otro tipo de actividades, pero no participa la comunidad, sino algunos salineros que autoriza la comunidad y algunos, vamos a decir, algunos criadores de los chivitos o de los cabritos que lo venden a recaparar. Es decir, no hay, como decía aquí la licenciada Rocío Tobar, una mirada social, es decir, ver que la actividad sea en beneficio de una colectividad. En el caso de los pueblos mágicos, nada más un comentario muy breve. Yo estuve en la última reunión en Querétaro de los pueblos mágicos de México. 100 y tantos pueblos mágicos del Estado son 5, del Estado de México es donde mayor hay, 11 pueblos, de Puebla 9, de Guanajuato 5, de Querétaro 5, etcétera, etcétera. Y más bien nos han animado ahí el subsidio del gobierno como para poder invertir en actividades que forman sus rutas de los balnearios, las rutas de la montaña, las rutas de gastronómicas, de las haciendas, etcétera. Y lo mismo las demás entidades federativas. Y los que aspiran, como Nopala, por ejemplo, a formar o conformar como pueblo mágico, pues ya se encuentran con la limitación de tipo presupuestal y de tipo organizativo, porque son más requisitos que ahora se exigen como no había antes. Pero todo está en que hay una desvinculación entre la promoción que hace como política pública el mandatario. Es decir, yo entendería, ya lo platicamos la vez pasada aquí, que la política pública debe ser el punto de encuentro entre el conocimiento científico de la academia y su aplicación para la solución de un problema sentido por la comunidad. Esa es la política pública
que debiera de exigirse. No se da porque estamos desvinculados. Ojalá academia, gobierno, sus tres órdenes y pues, el sector productivo en todos los niveles, desde los grandes corporativos y principalmente de los pequeños empresarios, como el que está aquí Chucho Zárate, es muy importante que los vinculemos. Eso es mi observación. Procuremos la vinculación para que de ahí surjan aspectos importantes de carácter productivo y de tipo social. Muchas gracias. Una última pregunta en esta ronda, Carlos. Sí. Ya después abrimos otra. Gracias. Carlos Hernández, de aquí del colegio. Mi pregunta sería la siguiente para el panel. ¿Hasta dónde este turismo rural o esta explotación deja de lado la sustentabilidad? Como vimos en el caso del Onix, bueno, se acabó, ¿no? Y produce estos efectos. ¿Hasta dónde debemos explotar? ¿Hasta dónde debemos llevar estas agroindustrias que se pueden conectar con el turismo? ¿Y dónde está el punto de equilibrio con la sustentabilidad ecológica? Bueno, la primera, los migrantes, y hablando de si es una migrada desde el capitalismo y el consumismo, pues no dejé algo claro en mi exposición. Los migrantes, o sea, las salidas prehispánicas, aunque pertenezcan solo a 70 familias de 2.000 comuneros, y hay gente en la comunidad, básicamente jóvenes, que ni siquiera son comuneros reconocidos. Eso es otro de los problemas, que no han actualizado el censo. Entonces hay gente que a las pagas está en el censo, en fin, lo que pasa siempre. Pero siguen sintiendo las salinas como un patrimonio propio. Es decir, las salinas es algo de la historia del pueblo y eso les pertenece a todos. Y es parte también de lo que, por qué no se cuestiona la propiedad de algunos salineros. Y por lo tanto, no es que ellos se apropien a espaldas de, o encima de, o aprovechándose de. Sus esposas eran parte de la red, del proyecto de la RENAMUR, y ellos supieron, digamos, invirtieron también sus propios recursos, el dinero que trajeron de cuando regresaron. O sea, no fue gandallés, pues, por decirlo, ¿no?, de esta manera. Y no es una mirada desde el capitalismo, simplemente ahí hubo una posibilidad, y que ellos, lo que sí es que trajeron ellos capacidades que no hubieran tenido si no hubieran salido de su pueblo. El hecho de haber ido a trabajar en una pizzería o en un restaurante en Nueva York les dio elementos de capacidad que no tenían si se hubieran quedado desempleados o trabajadores para otros en Zapotitlán, ¿no? Entonces no hay allí esa idea de que ellos se aprovecharon en el mal sentido de la palabra aprovecharse, ¿sí? Utilizaron recursos tanto propios como adquiridos para ello, y están también creando empleos para otros, ¿no? Bueno, lo de los pueblos mágicos, bueno, yo no soy especialista en turismo. En todo caso, el compañero o el ex alumno que ahora es colega con el que hicimos los trabajos de campo, él sí es más especializado en estudios de turismo. Ahora, quiero también hacer una observación. El título es muy claro: turismo agroalimentario, no es turismo rural, no es lo mismo, ¿no? Él incluso tenía allí en la tesis una serie de categorías diferentes del turismo, y el turismo agroalimentario está realmente centrado en un producto identitario ligado a un territorio. El turismo rural tendría otros aspectos, digamos, más ligados a actividades rurales o a
cabañas en un espacio rural, etcétera, etcétera, que no, o sea, aquí el elemento importante es el alimento, el producto alrededor del cual se desarrolló el proyecto, ¿no? Y lo de la hegemonización es un peligro del turismo, ¿no? Se habla de la industria sin chimenea, limpio, etcétera, pero efectivamente los turistas cuando llegan a un lugar tienen, o sea, no es solamente que se ofrezca a gente pasiva, ¿no? Esos cuando vienen también traen sus propios proyectos, sus propias ideas y transforman también el espacio y donde llegan, ¿no? Y no siempre en un sentido positivo. O sea, yo estoy de acuerdo de que con esta petición de ciertas, dentro de la canasta de bienes y servicios, ¿no? Hay ciertos servicios de que son realmente creados por el turista que viene desde otro ámbito, con otras expectativas, con otra cultura y transforma también el lugar donde viene. No es que hay un lugar virgen ahí y que ellos van a venir y se van a ir y no pasó nada, ¿no? Hay una interacción ahí y hay una transformación de los mismos espacios y efectivamente a veces, y si encima de eso se añade una política del gobierno que desconozco, de los pueblos mágicos, que trata de poner normas, ¿no? Para que puedas tener la certificación y la calificación de pueblo mágico, es obvio que hay ahí varias fuerzas, digamos, que actuarían hacia este problema que menciona de uniformización o de homogenización y que sería realmente casi matar la gallina de los huevos de oro, pues porque entonces se pierde lo típico, que es lo que se supone tiene que atraer a la gente, ¿no? Ahora, otra vez, recomendaciones para que no se apropien otros, ojo en el sentido que se le da la palabra apropiar, ¿no? Puede ser efectivamente una apropiación grandaria, es decir, encima del trabajo colectivo, etcétera, pero puede ser también que unos se apropien digamos, porque no hay otra instancia que lo haga, porque ha habido un retiro de los que lo formaron y que es esto que desaparezca totalmente y a veces es simplemente, como en el caso de los migrantes, aportando a sus propias capacidades y no forzosamente es negativo, ¿no? Lo de la vinculación, pues sí. O sea, ¿qué podría uno recomendar? Bueno, si yo veo esas experiencias sin ser especialista en turismo, digo, bueno, es que partieron mal porque no hicieron primero un diagnóstico de las dinámicas sociales, pero eso porque yo soy socióloga, no soy politóloga, ni entonces, aunque hagan un diagnóstico, no garantiza que se tome en cuenta a la hora de hacer políticas públicas, porque siempre hay otra palabrita clave, que es poder, ¿no? Y siempre hay fuerzas y hay estábamos discutiendo el otro día en un seminario las denominaciones de origen en México y lo que estábamos viendo es que siempre había un elemento ahí que era poder, que había, de repente funciona y se sale una denominación, pues porque había un político de la Zagarpa que ahí estaba metido y que tenía interés, y cuando no lo hay entonces no sale. Entonces siempre hay esos elementos, ¿no? Que por más que haga uno un buen diagnóstico, están ahí, y por más que se tome en cuenta no siempre se puede cambiar. Entonces eso es un poco el problema siempre de hacer proyectos desde afuera o desde arriba, pero también es el problema que la gente de que está abajo no tiene las herramientas para hacerlos, ¿no? Y la sustentabilidad, por ejemplo, en el caso del Onix no tuvo nada que ver con turismo. No había un proyecto turístico alrededor del Onix, había un recurso que ahí existía y estaba buscando el nombre del pueblo de al lado, San Antonio de Escala. En San Antonio de Escala son 80 ejidatarios. En Zapotitlán son 2.000 comuneros. Como dicen ellos mismos, mucho más difícil poner de acuerdo a 2.000 personas que a 80. Los 80 han logrado un uso sostenible del Onix y siguen viviendo de él.
los 2000 lo malbarataron en un tiempo rico, lo vendiendo a un intermediario o un otro intermediario, y pues ya prácticamente ya no hay Onyx, ¿no? Entonces, pero no allí no tenía nada que ver con el turismo. El turismo nació a raíz, bueno, ya había turismo alrededor del botánico, pero un turismo muy científico, muy acotado, y a partir del proyecto de Renamur es cuando entraron más como hoteles y etcétera, que no existían, restaurantes que no existía anteriormente. Entonces, bueno, sí, es efectivamente un poco lo mismo que con de los pueblos mágicos. Los turistas llegando, pues, yo estaba leyendo recientemente un artículo sobre una isla, no recuerdo dónde, donde ya prohibieron que llegaran turistas porque ya destrozaron completamente la lugar. O sea, no, la industria sin chimenea también contamina. O sea, no es tan sencilla la cosa. Sí, escuchando a María Cristina y escuchando también a ustedes, me vienen hacia la mente algunos puntos que me parecen clave en esta discusión. El primero es cuáles son las políticas públicas que pueden realmente ayudar a desarrollar este tipo de experiencia, como estas rutas que sean gastronómicas o de sal o de otros productos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer los políticos para favorecer la creación de estas rutas? Pero claro, entendida como elemento desarrollador de un territorio. Entonces, va a ser como el segundo punto, que viene de lo que decía el profesor de aquí, ¿no? Yo creo que bueno, tú lo has planteado como algo opuesto y todo. Yo creo que más bien hay que verlo como cuál es el papel del Estado o qué papel del Estado puede jugar para, digamos, contribuir a la creación, al fortalecimiento, al funcionamiento de este tipo de ruta. No tengo la respuesta, no es, sino yo creo que hay que verlo así. ¿Qué puede aportar? Yo estoy seguro que el Estado tiene que aportar, ¿no? Pero puede ser que no puede ir más allá de ciertas cosas, porque si se mete demasiado, pasa lo que tú dices, es contraproducente, y eso yo lo creo. Pero entonces debemos definir muy bien cuál sería el rol del Estado. Y el tercer punto que me llama la atención, porque además yo lo he vivido en Costa Rica, es que ¿cómo hacer también para que estas rutas tengan un efecto desarrollador para toda la comunidad, para, digamos, los actores del territorio, y no por algunos empresarios que, bueno, olfatan, ¿no?, un buen negocio y entonces lo desarrollan, y si les va mal, se van dejando todo tirado con todos los problemas que puede haber, ¿no? Y ellos se lavan las manos y es la comunidad que tiene que ver qué hace con eso, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un elemento muy importante de todos los proyectos que se inician, porque a veces nosotros, los técnicos, tenemos ideas brillantes, pero el problema es que la idea brillante no está compartida con los mismos actores. Entonces, si no está compartida, no hay ninguna posibilidad de éxito, ¿no? Entonces yo creo que hay que pensarlo bien, ¿no? Que efectivamente no haya algunos empresarios que se aprovechan. Yo he visto, bueno, lo he visto en Costa Rica, lo he visto en otros países, pero cuando empezó el boom, digamos, del turismo y del turismo rural, que sea alimentario, de otras formas, ecológico y todo, lo que he visto es que hubo ya algunos empresarios que se aprovecharon de la situación. ¿Y qué hacen?
suben a un bus a 50 personas, llevan en el bus la comida, la bebida, todo lo que se requiere, ¿no? Y lo único que dejan, donde pasan, son los desechos, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? Yo creo que es donde las políticas públicas son muy importantes, porque primero debe haber un cierto control de lo que se está haciendo, y entonces de ver si hacemos actividades de turismo en un territorio, debe haber un efecto desarrollador. Si no hay este efecto desarrollador, bueno, soy un poco directo, pero hay que prohibir la actividad. Muy bien, abrimos otra serie de 5. El doctor. Gracias, buenas tardes. César Marcel, también del Colegio del Estado de Hidalgo. Doctora, por lo que nos ha comentado entonces, sería pertinente considerar que dentro de estos grandes proyectos agroalimentarios, obviamente se hace un llamado a la intervención o a la capacidad que puede tener la falta de organización o no, obviamente, de los que están involucrados, pero también podríamos incorporar el elemento de la disponibilidad dentro del gran proyecto a poder integrar otros nuevos agentes organizados o no organizados para que obviamente el proyecto no se desdibuje, porque al parecer lo que nos está diciendo es de que el proyecto de la cadena o de la producción a partir del recurso natural pierde impulso, pierde dirección, pierde fuerza a partir de que se incorpora la visión del turismo rural, del turismo ecológico, del que sea. Entonces parecería como que interesante plantear esta idea de también dentro del proyecto establecer un límite hacia los agentes que se pudieran integrar. ¿Ya establecido esto o no? Porque a mí me pareció que en todos estos casos, además de la cuestión histórica y todo eso que es muy valiosa, la entrada de los migrantes, obviamente con el capital social y el capital económico, han dado un giro o le han dado un cambio al proyecto original que ha desdibujado ese objetivo, ¿no? Entonces, ¿será interesante o no establecer un límite en cuanto a la participación de ellos mismos, o como en muchos de los casos no interesaría tanto la integración de esto siempre y cuando se integraran directamente a algún factor del proyecto, no del proceso? Bueno, quería contestar un poco a lo que dijo, porque me pareció interesante lo que dijo el doctor Francis. Sí, el problema es que las políticas de turismo, yo soy sociólogo, pues yo lo veo también como no del lado, digamos, técnico, sino de las repercusiones y las interacciones. El problema es que las políticas de turismo en México siempre han sido con un viso empresarial y solo de negocios. Nunca ha estado la cuestión, o sea, ni siquiera es en realidad la cuestión cultural, aunque estemos en el plan de lo que ustedes digan, el objetivo real del turismo. El turismo para el gobierno mexicano solo tiene un objetivo monetario de trabajo, nada más, no de conservación, por ejemplo, de la cultura, y eso es como un residuo en el mejor de los casos. Entonces, ese es, desde mi punto de vista, el que hace problemático que siempre la intervención del gobierno en cuestiones de turismo está encaminada solamente a fomentar la parte, digamos, de la ganancia, no de, por ejemplo, conservar un recurso natural, una forma de comida, desde ese punto, por eso a mí me parece que el turismo en México es tan depredador de los lugares donde se establece. Hay un libro clásico de turismo que se llama Las Sordas Doradas, de un francés, por cierto, donde decía que el problema del turismo es eso, que a donde va, solo va, consume como las sordas de tila y se retira, ¿no? No tiene ninguna intención de dejar nada. Entonces, me parece que tendría que cambiar la concepción desde el gobierno para que pudiera haber una interacción, digamos, más justa hacia los lugares donde se establece. Y también esta idea de que el turismo es la gran solución a todos los lugares. Sin recursos, me parece que se está perdiendo proporciones. Ya cualquier lugar que no se desarrolle, turismo, ¿no? Es como ya el lugar común, pues, ¿no? Cuando no saben qué decir, turismo, pues, ¿no? Pero hay dos elementos
hay dos elementos positivos en este momento. De un lado, justamente, en lo de gastronomía, hay esta ley de fomento de la gastronomía y esta voluntad de ligar la gastronomía al desarrollo local. No sé qué va a pasar, ¿no? Pero digo, es un punto que cambia un poco la visión esta. Y el otro tema que cambia también un poco la visión esta es la importancia que progresivamente se está dando al desarrollo territorial y al cambio de paradigma del desarrollo rural. No sé tampoco dónde vamos a llegar, ¿no? Pero digamos que si se incluye en este desarrollo territorial y que en las mismas políticas que se están haciendo para, digamos, fomentar el desarrollo territorial, se incluye como el turismo, como elemento importante de la dinamización económica a nivel local de los territorios, digamos, de los actores que viven en el territorio, no a los otros, ¿no? Sino a los que viven, puede ser que también eso va a cambiar algo. Pero veremos. Lo veremos, ¿no? Si no, yo coincido con todo lo que dices. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Leopoldo. Sí, creo que sí me escucha, ¿no? Soy Leopoldo Martínez, igual estoy estudiando aquí en el colegio. Mi pregunta es, pues, ¿cómo preservar esta cuestión de la cultura a través del turismo, cuando son los jóvenes los que ya no quieren ingresar, cuando ya no están dentro de esta dinámica? Lo comentaron, ¿no? En Zapotlán, pues las personas o los actores principales son personas mayores y pues mucho de este bagaje cultural que tienen estos pueblos se van perdiendo a través de que pues las personas jóvenes ya no se incluyen en este tipo de actividades, ¿no? Y sí es cierto, si van a Estados Unidos y regresan y ellos buscan implantar algún tipo de negocios, pero esos negocios, bueno, yo los considero así. Yo soy de una comunidad rural y me he dado cuenta que no son propios, no tienen como que las características al 100 de la región, ¿no? O sea, toman algunos elementos, pero no quiere decir que todos los elementos sean de la región. Entonces ahí como que se va perdiendo un poquito, ¿no? Y cuando hablamos, bueno, yo lo considero así, cuando hablamos de turismo es como, bueno, igual trato de entender un poquito lo que comentaba el doctor hace un momento, de que pues como que se va depredando aquello que teníamos, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo mantener esta situación? ¿Cómo realmente darle al turismo esa característica cultural, ¿no? Una última pregunta. Doctor. Jorge Ángel, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. La pregunta es muy simple. Doctor, usted ha insistido mucho en la necesidad de estudiar la dinámica social de las comunidades. Se hacen estos diagnósticos, pero no se considera a fondo los aspectos sociales y de interacción entre los miembros de la comunidad y su participación en la producción, digamos, de estos bienes y recursos culturales. La pregunta es, ¿qué estrategias, con sus 30 años de experiencia, sugeriría usted que se podrían emplear para estudiar de mejor manera la dinámica y la estructura social de la comunidad? ¿Qué tips, qué estrategias pudieran emplear los sociólogos o los estudiosos de estas comunidades, de manera de tener un diagnóstico mucho más completo de lo que sucede en ellas? Muy bien. Doctora. Muchas gracias. Efectivamente que el doctor Rocher y la doctora María Cristina pues
lo dijeron bien, bueno, lo entiendo bien, que desde el punto de vista, yo soy antropóloga y entonces yo lo veo desde esa trinchera, desde ese enfoque. Efectivamente, yo creo que de ahí debemos partir de las ideas para que después se conformen en estructuras políticas de toma de decisiones de políticas públicas. Efectivamente, yo lo veo desde el punto de vista físico. El estado de Hidalgo ha tenido varios intentos de hacer turismo social, y entonces generó 5 corredores, que no son ni rutas, sino 5 corredores turísticos, pero no hay una estructura, un diagnóstico que permita pues conservar la cultura, la cosmogonía de la región, porque efectivamente yo era asidua de ir a las ferias patronales en las comunidades para ir a buscar algo típico de esa zona. Y bueno, los que me encontraba yo en una feria, en el mercado, en la venta, en el tianguis que ponen, pues me lo encontraba yo en el otro, y luego me los encuentro aquí en Pachuca, y ya somos fieles conocidos. Entonces, lo que se hizo fue hacer corredores aquí en Hidalgo, pero fundamentados en todo. El corredor de la montaña está trabajando lo físico. El corredor de los 4 elementos, bueno, yo creo que son ideas muy empíricas que podrían, pues, deberán retrabajarse aquí con los investigadores y los jóvenes, a ver si alguien tiene una tesis, si se inspiran con este tema y toman un desarrollo, una tesis sobre este tema. No sobre este tema, sino sobre esta vertiente. Que el corredor de los 4 elementos, increíble. El elemento fuego son los globos aerostáticos de Metepec, porque como se le pone su gasolina y se calienta, luego se arriba y luego se quema, entonces no hay fundamento, y creo que en este momento se abre un nicho de oportunidades donde sí, efectivamente, todo negocio, todo aspecto turístico tiene un enfoque económico. Todo, porque el ingreso per cápita lo miden los sectores que dan un ingreso, que hacen rica una región. Sin embargo, las formas como lo hacemos, y que en el estado de Hidalgo tenemos únicamente tirolesas y decimos que es ecoturismo, yo creo que tenemos un buen nicho de oportunidad para comenzar a trabajar estos enfoques. Lo que yo sí preguntaría, que es una pregunta quizás utópica, ¿cómo podemos hacer para conservar nuestra cultura y no encontrar el mole que tienen en Milpalta? Lo vienen a vender en la feria de Pachuca, porque yo he comprado, es muy bueno, esa persona. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo conservamos nuestra propia cultura? ¿Qué tipo de...? Por eso dije que era una pregunta quizás sin respuesta o quizás utópica. ¿Cómo resolvemos el conservar o hacer políticas públicas que lo limiten? No lo sé. Santiago de Anaya genera la comida exótica. Está trabajando esta parte ahorita. Pero es una comida exótica donde meten armadillo. Ahí no hay armadillo. Los que hacen la comida exótica de armadillo son los de Molango, ¿o cómo? Entonces, ahí yo me encuentro con una pregunta que quizás sé que no tenga, casi creo que no tiene respuesta, pero bueno, hay que dejarlo en la mesa. Bueno, no voy a estas alturas a estar tan puntual. Lo que me llama la atención es que muchas de las preguntas piden un poco ser prescriptivo, ¿no? Entonces,
Finalmente fueron 2 casos, a haber muchos más, y no forzosamente todos llegarían a las mismas conclusiones, ¿no? Lo que se quiso enfatizar es la importancia de capital cultural, capital social en la apropiación, ojo, no siempre en el sentido negativo la palabra apropiación, de ciertos proyectos, y el que no se tome eso en cuenta a la hora de diseñarlos. Bueno, sea tanto por actores privados, ojo, porque se habló aquí de instituciones públicas, pero en el caso de la Sala Prehispánica, el financiamiento fue en parte por instituciones públicas, pero el proyecto fue diseñado por RENAMUR, que no es una institución pública. Entonces, el aspecto prescriptivo, pues sí, podría decir, pues sí, hay que tomar en cuenta, pues sí, hay que hacer, pues sí, el gobierno debe de, y sería bueno el otro, pero finalmente la realidad no funciona así. Es un poco también la cuestión de los diagnósticos. Estaba recordando en los años 70, cuando se diseñó la presa La Angostura en Chiapas, ¿no? Esa enorme presa que corta el estado de Chiapas casi en 2, ahí en medio. Hubo un equipo de antropólogos muy buenos, porque ahí estaba Arturo Barman, que hicieron diagnósticos. Yo los leí todos. Todos esos diagnósticos estaban preciosos, perfectos, ¿no? Hablaban del caciquismo, los orantes, hablaban de divisiones entre comunidades que se querían juntar en un nuevo pueblo porque iban a estar inundados. Ahí estaba todo. Y no se tomó en cuenta. La política pública no tomó en cuenta lo que ella misma había pagado, porque los diagnósticos no se hicieron gratis, ¿no? Entonces, sí es importante tener ese conocimiento y tomar en cuenta las dinámicas sociales de abajo, pero no es suficiente, porque hay ahí luego cuestiones de poder. En ese caso, los holandeses quisieron vender sus terrenos para reubicar las poblaciones, y aunque se dijo que no, pero lo vendieron y lo hicieron, ¿no? Entonces sí, está muy bien decir, pues sí, la política pública debería de ser así, ya sea, pero no es así que funcionan las cosas, ¿no? Entonces sí podemos hacer prescripciones y decir, y es importante, y lo otro, pero a la mera hora hay elementos que decía de poder, de fuerzas, de quién mueve las cosas y cómo se mueven, que lo prescriptivo se queda en eso. Bueno, ahora, lo de la cultura, hay aquí dos personas que hablaron de conservar cultura. No hablo del término identidad, pero esa es un poco la preocupación. Los jóvenes, bueno, hay que tener cuidado porque ni la cultura ni la identidad son elementos fijos, ni estables, ni inmutables, ¿no? También cambian, también se modifican, evolucionan. Y por ejemplo, el aporte de gente que hubiera migrado y que se siente todavía parte de la comunidad, ojo, su identidad es muy claramente comunera, ¿no? Y aporta otros elementos, puede ser también enriquecedor y no una pérdida. No hay que vivir todo eso siempre como una pérdida, ¿no? Entonces, los jóvenes, pues hay unos que efectivamente ya no les interesan las dinámicas comunitarias y ya no les interesa realmente ni siquiera quedarse en la comunidad, pero otros sí, ¿no? Y ahí pues puede haber elementos que modifiquen. O sea, la cultura no va a ser la misma ahora que la de los antepasados, ¿no? También te tomo un ejemplo de Chiapas. Hay comunidades donde los ancianos, los abuelitos todavía visten con manta. Los señores, los padres, la generación siguiente, pues están con pantalones no sé, como estos, ¿no? Y ya los jóvenes están con mezclilla. O sea, ya ha habido un cambio, pero se siguen identificando con su comunidad, siguen participando en las fiestas, siguen participando en la vida comunitaria. Entonces, ojo ahí, no siempre hay pérdida cuando hay modificaciones, ¿no? Y eso de que el mole de milpa alta se encuentra en Pachuca, ¿y por qué no? Digo, porque también se necesita un respaldo económico. Si los de milpa alta logran sobrevivir y guardar su mole porque lo venden a más lugares, nosotros no hemos logrado la percolación que ellos tienen, que es fabulosa,
Cuando yo voy a la feria y yo ya voy a buscar a los de mi padre. Sí, bueno, y eso les permite a ellos preservar su mole. Sí, claro. Sí, no, lo dije en sentido positivo, ¿eh? Bueno, les agradezco muchísimo, principalmente a la doctora Rená por su asistencia, por su paciencia, a la doctora Emilia Pica, directora académica del Colegio del Estado de Hidalgo, y en especial al doctor François Rocher y al maestro Antonio Riveros, que como saben estamos trabajando en el proyecto de Nopal, por su participación y asistencia en esta sesión del seminario. Igual agradezco a productores que aquí se encuentran, que estamos trabajando con ustedes, alumnos, académicos, algunos tomadores de decisiones que nos fueron, algunos académicos de otras instituciones por su presencia. Esperemos, si todo sigue bien, sesionar el 13 de julio aquí en la institución o se tomará una decisión de mover el evento. Les agradezco muchísimo, que tengan buena tarde.